Hola, mi nombre es Penélope Córdoba y estaré presente en el encuentro de escritores Cuento en Comala 2016 del 6 al 8 de octubre en el municipio de Comala, en Colima. Voy a leer un cuento de un libro que se llama Panteón Familiar y bueno, esta es la historia de un hombre llamado Emil Cohen. A la hora de la comida, mientras corría de un extremo a otro de la cocina buscando las berenjenas y los tomates para la musaca, mi madre nos aleccionaba a mis hermanos y a mí sobre el destino. Los que nacen con la luna llena son idealistas y tendrán una vida llena de decepciones. Pero los de la luna nueva no lo tienen mucho mejor, porque cargarán con el peso de su indecisión, empezarán muchas cosas pero no terminarán ninguna. La gente de la luna creciente es como la carne de cañón del mundo. Son soldados de destinos ajenos, melancólicos y poco audaces. Se apagarán un día cualquiera y nadie se acordará de ellos. Pero los peores de todos son los hijos de la luna menguante. Esos llevan el peso del karma de vidas pasadas en el corazón. Cortarán la rama del árbol donde estén sentados. Tendrán que pagar sus deudas para encontrar la paz. ¿Entonces todos van a sufrir? Pregunté. Sí, hijito, a nadie le dan lo que quiere. Yo, además de ser el menor, era de los últimos, de los que estaban destinados a cortar la rama. Así que, me dijo mi mamá años después en su lecho de moribunda, quédate callado, hijito mío, no toques nada y sobre todo, escúchame bien, Emi. Pero en lugar de terminar su advertencia, se murió. Bueno, la verdad es que duró todavía una semana, pero era como si ya no estuviera porque no volvió a hablar y tampoco a mirarnos. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas, porque mamá, hija de la luna nueva, ni terminó la frase ni tampoco de pagar las deudas que tenía, que ni siquiera eran de ella, sino de mi padre, que nos abandonó el día en que aprendí a pronunciar su nombre. Como nos quedamos sin casa, el tío Jacob nos recibió en la suya. Él era viudo, buena gente y borracho. No hacía musaca ni nada. Comía lo que nosotros preparábamos. Nunca nos reprendía, tocaba el acordeón, nos dejaba tomar aguardiente con él y nos contaba sus desgracias todas las noches antes de quedarse dormido como piedra. Todos los días nos levantábamos temprano y calentábamos una olla llena de salchichas para ir a vender a la estación. Por las tardes hacíamos de recaderos y de mozos, cualquier cosa que encontráramos, aunque casi todo lo que ganábamos se nos iban a pagar los tragos del tío, que siempre quedaba debiendo en la taberna porque su pensión no le alcanzaba. Yo me aburría, pero entonces la estación empezó a llenarse de uniformados y de murmullos entre los pasajeros. Las salchichas dejaron de ser negocio porque ya nadie tenía dinero, y los que bajaban de los trenes nos quitaban toda la mercancía porque sus hijos, decían antes de amenazarnos con una paliza, no habían comido en días. A nadie en la ciudad le importó la guerra hasta 1915, cuando de repente todos empezaron a despotricar contra los serbios. Yo no me preocupaba, porque mi destino no era convertirme en carne de cañón. A mis hermanos los llamaron a filas y tuvieron que irse al frente, a pesar de que eran más bien enclenques y lo único que sabían hacer era vender fiambres. Cada mes les escribía para preguntarles si ya habían matado a muchos serbios, aunque yo nunca había conocido a uno, pero me imaginaba que eran terribles, puesto que el imperio había mandado a mis hermanos acabar con ellos. Salvo porque ninguno de ellos me contestó una sola carta, todo iba de maravilla. Siempre se puede estar peor. Hasta que en 1917 llegó un sobre con mi nombre, que el cartero entregó a mi tío con cara de pésame. El imperio lo reclama, señor. Pero si apenas es un niño, el último que me queda, contestó él. Y el pobre tío Jacob no paró de llorar y de empinar el codo durante varios días, de modo que cuando me fui, él dormía el sueño de los justos y ni un bombardeo habría podido despertarlo. La guerra era un problema, porque mamá me había aconsejado no tocar nada, y estoy seguro de que eso incluía especialmente no matar a nadie. Pero uno no puede ir por la guerra y no matar enemigos, pues el imperio cuenta con el esfuerzo y la valentía de cada uno de sus súbditos. Así que después de todo yo era carne de cañón, como todos los compañeros que estaban conmigo en la trinchera, y entonces me di cuenta de que no todos podían haber nacido en la luna menguante, y eso me alivió por un tiempo. Pero luego pasaron los meses y los años, y mis compañeros contaban alegres a los enemigos caídos por sus balas, mientras que yo huía de ellos e intentaba no crear fricciones innecesarias, y cada vez que salía el tema, mentía sobre el número de enemigos asesinados. Algunos se burlaban de mí porque se habían dado cuenta de que en batalla yo siempre erraba los tiros, a propósito, obviamente. Pero a mí no me importaban las burlas, lo que me preocupaba era que
era que me reportaran con mi sargento por conducta antipatriótica, así que tuve que desertar. No fue por gusto, sino por el bien del enemigo, porque en los entrenamientos resultó que mi puntería era bastante buena, lo suficiente como para fingir que, a la hora de la verdad, nunca le atinaba al blanco. Estábamos peleando en Tesalónica cuando decidí aprovechar la confusión para marcharme sin que nadie lo notara. Y entonces las cosas se pusieron aún más feas porque en mi huida me di cuenta de que un soldado enemigo me iba pisando los talones. Cuando me volví a verle la cara, no se la pude ver porque tenía el fusil pegado a la mejilla. Me estaba apuntando. Entonces, antes de darle tiempo, saqué mi pistola y le disparé en el cuello. Y ahí fue cuando empezó la verdadera desgracia. Se suponía que no debía tocar nada, y en lugar de eso me puse a buscar entre la ropa del muerto y encontré su identificación y un par de cartas. El pobre hombre se llamaba Vedran Bajic. Tenía una esposa que se llamaba Teresa y vivía en Subotica. Se suponía que debía quedarme callado, pero en lugar de eso me fui a Subotica a buscar a su mujer para pagar mi deuda. Y luego, cuando ya me había casado con Teresa, me enteré de que Bulgaria se había rendido y había dejado de matar serbios, lo cual me causó un disgusto tan grande que estuve como el pobre tío Jacob, llorando y empinando el codo durante 3 días, porque si me hubiera esperado unos meses, no habría tenido ya que matar a nadie. Pero por otro lado, me sentí aliviado porque eso significaba que mi mujer y yo ya no éramos enemigos ante los ojos del imperio, porque además el imperio se había ido a la mierda con todo y mis hermanos, de quienes nunca en la vida volví a tener noticia. Pero fue entonces cuando las cosas se tornaron verdaderamente desagradables, porque yo había tomado una vida y debía reponerla, y la pobrecilla de mi mujer no quedaba embarazada. Entonces supe que la rueda de la fortuna había empezado a girar en mi contra. La veía en mis sueños, persiguiéndome por un campo de batalla minado de cadáveres, a punto de aplastarme y me despertaba bañado en sudor. No podía recordar qué maldades había cometido en otras vidas, pero mi vida presente debía alcanzarme para pagar mi vileza. Convencido de mi misión, salía a escondidas de mi mujer a repartir la comida que ella guardaba celosamente en la despensa entre los gitanos que siempre mendigaban en las aceras. El problema fue que la voz se corrió y al cabo de 2 semanas, varias hordas de vagabundos, mendigos y despojados de guerra de toda clase se apiñaron afuera de la casa como si estuvieran en huelga y no se fueron hasta que les dimos toda la comida que teníamos. Mi mujer nunca me lo perdonó, porque los codiciosos gitanos no solo vaciaron la alacena, sino que registraron todo y se llevaron unos muñecos de madera que ella guardaba como si fueran los tesoros perdidos del templo del rey Salomón. Teresa no creía en el destino ni en la luna, pero sí en el pasado y en el juicio de los muertos, a quienes consultaba cada vez que sentía que las palabras de los vivos y las mías en particular no valían para nada, lo cual ocurría muy a menudo. Lo que más deseábamos en el mundo era un hijo, así que yo, un día que estaba de buen humor, invocando a todo su panteón familiar, la convencí de que debíamos ser buenos y ayudar a otras criaturas para que la vida nos recompensara. Así que salíamos a la calle a buscar niños desamparados y los llevábamos a la casa, los alimentábamos, los bañábamos y los vestíamos. Mi mujer se encariñaba con todos ellos, Ferdinand, Danilo, Yosho, las pequeñas Marika y Dushka, Milana, y después quería adoptarlos. Y claro, la cuestión con las criaturas era que como no eran huérfanos, las madres llegaban a reclamarlos porque hacía días que no llevaban comida a casa los muy holgazanes, dándose la buena vida con nosotros y la verdadera familia pasando penurias. Después de alimentar a las madres rabiosas de miseria, mi mujer dejaba ir a los niños hecho un mar de lágrimas. Pero entonces supe que mi deuda estaba saldada, porque Teresa, a punto de cumplir los 40 años, quedó embarazada de ti, hace 6. Por eso tienes que irte con ella. No tienen que preocuparse por mí, porque yo no soy carne de cañón. He pagado mis deudas y solo me queda encontrar la paz. Pronto van a venir por mí, pero no va a pasarme nada, te lo prometo. Y después yo iré a reunirme con ustedes. Tú naciste con la luna llena, ¿sabes? Todo va a estar bien. Gracias.